El objetivo de la unidad temática es brindar justamente estas herramientas didácticas innovadoras efectivas para desarrollar el contenido de medidas y magnitudes a través de estrategias basadas en manipulación de objetos, la experimentación y la contextualización. Seguidamente vamos a ver un video para ir comprendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de recurso didáctico o material didáctico, material manipulable también, ¿no? En este vídeo vamos a presentar material relativo al área de lógica, como pueden ser los bloques lógicos y algún material ensartable para hacer seriaciones. En primer lugar vamos a ver los bloques lógicos, que es un material que se utiliza principalmente para hacer clasificaciones. Vamos a ver qué características tiene este material y pues alguna actividad que se pueda trabajar con él. Así es como se nos presenta la caja de bloques lógicos. Estos dos materiales que tenemos aquí son complementos que explicaremos a continuación, así que ahora voy a apartarlos un poco y vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta caja. Los bloques lógicos son un material que presenta 4 atributos distintos. En este caso, pues tenemos la forma, como podéis comprobar, tenemos el tamaño, tenemos el grosor y tenemos el color. Para ver todo esto mejor voy a sacarlo de la caja. Este ejemplo concreto de material presenta 4 formas distintas en cada uno de los 3 colores, en los 2 tamaños y en 2 grosores distintos. Esto hace un total de 48 piezas. Vale, una vez vemos lo que presenta nuestra caja de bloques lógicos, la pregunta que seguro que os estáis haciendo es ¿cómo empiezo a trabajar con este material? Bueno, pues tal y como hemos visto en el vídeo de clasificaciones, la primera tarea que se puede realizar en cuanto a clasificaciones es la selección. Es decir, yo ahora voy a mezclar ya tengo todo el material mezclado y lo primero que le podemos proponer a nuestro alumnado es el reconocimiento de alguna figura en cuanto a algún atributo que se nos ocurra. Por ejemplo, voy a escoger el cuadrado grande amarillo. Pues nuestro alumnado puede coger este o puede coger este. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Otra opción puede ser coger el círculo pequeño fino y entonces nuestro alumnado puede coger cualquiera de estas 3 opciones. Tras la selección, pues lo siguiente que tenemos que realizar con nuestro alumnado, una actividad que se puede proponer es la de realizar una clasificación simple. En este caso yo voy a hacer una atendiendo a un solo atributo que va a ser el grosor. Voy a poner a un lado las más gruesas y en el otro voy a poner las finas. Y creo que ya no me he dejado ninguna. A este lado tenemos las figuras gruesas y en este lado tenemos las figuras finas. Y esto es una clasificación simple. ¿Y qué viene tras la clasificación simple? Pues lo siguiente que vimos era realizar una clasificación múltiple. Voy a detenerme aquí porque realizar una clasificación múltiple no es primero seleccionar un criterio y a continuación seleccionar otro. Ahí estamos haciendo 2 clasificaciones simples. En el ejemplo que voy a hacer va a ser una clasificación por grosor y por forma. No puedo primero seleccionar todas las finas y todas las gruesas y ahí dentro clasificar por forma, porque al final lo que estoy haciendo es 2 clasificaciones simples, sino que directamente tengo que clasificar en función de los 2 criterios. Mucho cuidado con esto. Entonces lo que voy a ir haciendo es todo a la vez. El que voy cogiendo, lo voy colocando donde me toca. Como podéis ver,
Esto parece muy sencillo, pero llega un momento en el que la cabeza explota. Perdón. Bueno, y esto es todo en cuanto a la clasificación múltiple. Bueno, como podéis ver, ahora vuelvo a tener todo el material revuelto sobre la mesa. Y lo que voy a hacer es explicar en qué consiste este material de aquí. Hemos podido apreciar en el video el uso de un material manipulable, principalmente para hacer el desarrollo que es el pensamiento lógico, ¿no? Pensamiento, en este caso, en el video hemos podido apreciar la clasificación de estos objetos, ¿no? Clasificación de acuerdo a características de sus objetos, como eran el color, el tamaño, el diseño. Entonces tenemos el uso de material manipulable para desarrollar el pensamiento lógico matemático. Bueno, recordamos, ¿no?, estos términos que utilizamos comúnmente en matemática, que muchas veces confundimos lo que es el pensamiento lógico matemático y el razonamiento lógico matemático. Ya habíamos visto en anteriores unidades temáticas la diferencia entre ambos, ¿no? Recordamos entonces que el pensamiento lógico matemático es una habilidad más amplia y general que abarca la forma en la que la persona piensa sobre problemas matemáticos y lógicos en general. Entonces, el pensamiento lógico matemático es una habilidad más amplia, ¿no?, que el razonamiento lógico. Y en este caso la persona hace esa actividad, ¿no?, de pensar y resolver, ¿no?, problemas matemáticos de manera lógica, ¿no? A eso se refiere. En cambio, el razonamiento lógico es justamente eso, ¿no?, seguir pasos concretos como deducir, inferir y aplicar principios matemáticos y lógicos para llegar a una conclusión. Entonces, como ven, la diferencia es esa, ¿no? En la primera es más amplia, esa habilidad es más amplia y de manera general. En la segunda es más concreta, ¿no? Solamente nos basamos en seguir una regla, tal vez un procedimiento para resolver un ejercicio, un problema, ¿no? Entonces ahí está las diferencias entre pensamiento lógico y razonamiento lógico. Vemos entonces algunas estrategias, algunos materiales que nos pueden ser útiles para desarrollar el pensamiento lógico matemático, también relacionada con las medidas y magnitudes. En este caso tenemos el dado del tiempo. Este material nos ayuda a desarrollar tanto el pensamiento lógico matemático como la magnitud, en este caso la magnitud del tiempo, ¿no?, de una forma lúdica también, ¿no? Sabemos que los dados forman parte de esta actividad lúdica, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de sacar números de manera aleatoria, ¿no?, con el lanzamiento de los mismos. Entonces, una alternativa es ¿no?, el dado del tiempo. Para ello necesitamos dos dados donde las caras van a tener escritas las magnitudes del tiempo, ¿no? En un dado podemos tener año, día, mes, en otro minuto, semana, hora, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos la posibilidad de los dados del tiempo y otros dos dados con números, ¿no? Estos números van a depender del año de escolaridad, ¿no? Para los de primer año, por ejemplo, podemos tener los números del 1 al 3, tal vez que no sean muy complejos para que ellos puedan utilizar.
En cambio, para los niños más grandes, entonces de quinto o sexto año, estos números pueden variar, ¿no? Entonces podemos ampliar la complejidad variando en los números de los dados también. El procedimiento para aplicar estos dados, ¿no?, es el siguiente. Los estudiantes lanzan los dados al mismo tiempo. Con los resultados que salga deben realizar las operaciones y resolver los problemas planteados según la consigna dada por el maestro. Entonces acá muy importante, ¿no? La consigna que nosotros le demos va a poder determinar la acción o el problema que tienen que resolver los estudiantes. Entonces, una primera actividad es el lanzamiento de los dados todos a la vez, ¿no? Y una vez que tengamos el lanzamiento y debemos dar la consigna, ¿no? Muy importante la consigna. Un ejemplo para una consigna. El primer dado muestra en la cara superior la palabra día, ¿no? Vemos el dado rojo, ¿no? La palabra día. El siguiente muestra el número 2 como número, ¿no? Ambos se deben asociar. Entonces vamos a asociar estos dos dados rojos con la magnitud del tiempo y el número, ¿no? Entonces ahí tendremos 2 días, ¿no? Ya tenemos asociados. Los otros dados de la misma manera vamos a asociarlos, ¿no? En este caso ha salido el número 1 y la magnitud semana, ¿no? Entonces una semana. ¿Cuál será la consigna? ¿No? A partir de esa información la consigna es ¿cuántos días hay, ¿no?, en total? ¿No? ¿Cuántos días hay en total? Entonces lo que el estudiante hará es primeramente ver, ¿no?, que semanas se tiene que transformar a días, ¿no? Entonces hacemos esa transformación de semanas a días para tener el resultado como nos está pidiendo la consigna, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 días más una semana. Entonces sería en días el resultado 9 días, ¿no? Entonces sabemos que 7 días hacen una semana, más los 2 que tenemos ahí son 9, ¿no? Entonces esa es la respuesta a ese problema. Otra alternativa para trabajar también la medida del tiempo es la magnitud, el puzzle calendario, ¿no? Puzzle calendario. El objetivo es ejercitar la lógica espacial y el pensamiento lógico matemático con los estudiantes, desarrollando habilidades visuales espaciales, ¿no? Visoespacial, al encajar piezas y resolviendo desafíos diarios. Diarios, ¿por qué? Porque cada día el puzzle va a cambiar, no va a ser el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día tenemos una fecha distinta, ¿no? Entonces esto va a cambiar de acuerdo al día en que nos encontremos. Es un puzzle bastante interesante que hace que el estudiante vaya a desarrollar esta capacidad, esta habilidad, ¿no?, visoespacial. Entonces la posibilidad de colocar las fichas en un orden adecuado para obtener el resultado, ¿no? Por ejemplo, por decir, estamos en una fecha, ¿no?, un 15 de enero. Estamos en un 15 de enero, entonces lo que tenemos que hacer es cubrir con las fichas todo el resto de información que no es útil y dejar ese espacio visible, enero y el día 15, ¿no? Entonces con nuestras fichas cubrimos el resto y dejamos solo esa parte. Y el siguiente día será cubrir el resto dejando libre el 16 y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo al día en que nos encontramos, al mes en que nos encontramos, vamos a tener un puzzle diferente para cada fecha. Entonces este también es bastante interesante, que desarrolla tanto el pensamiento lógico matemático como el contenido de medidas y magnitudes. Otro material que también es bastante interesante para los niños y atractivo es el gusanito comelón, ¿no? El objetivo de este material es comprender las nociones de medidas de peso, ¿no? Medidas de peso mediante la manipulación de materiales que facilitan el uso de las medidas de peso. Entonces vamos a tener
este material, ¿no? Gusanito que va a recorrer recogiendo las frutas, hortalizas, verduras, etcétera, de acuerdo a los pesos que tienen ellos, ¿no? Y la consigna muy importante, ¿no? Como vemos acá. Entonces, las frutas, las verduras tienen un peso determinado, ¿no? Y el gusanito que te va a hacer es recorrer cada una de ellas y recoger aquellas que sean adecuadas de acuerdo a la instrucción que nosotros le demos, ¿no? Por decir, le decimos que recoja 5 objetos o 5 frutas que tengan el mayor peso. Entonces irá recogiendo, ¿no?, aquellos elementos que tengan el mayor peso. Como vemos, tenemos los pesos en kilos, en gramos, en libras, ¿no? Entonces, de tal forma que el estudiante vaya a identificar y reconocer también los múltiplos y submúltiplos, ¿no?, de esta magnitud. Entonces, eso se puede adecuar también de acuerdo al año de escolaridad. Podemos reducir la dificultad sin tomar en cuenta múltiplos y submúltiplos, o también complejizar, ¿no?, para aquellos cursos más superiores que les sea muy fácil este juego, ¿no? Otra actividad también que tenemos es recorriendo rutas, ¿no? Recorrer rutas se refiere a trasladarse de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, esta es una actividad que hace que el estudiante pueda trabajar la medida de longitud, ¿no? Medida de longitud para saber la distancia de un punto a otro, para determinar qué recorrido es la mejor y qué recorrido me lleva más rápido a un punto, ¿no? Entonces, esta actividad es bastante interesante, que trabaja también la lógica y principalmente haciendo relación con la medida de longitud, ¿no? Entonces acá podemos ver una imagen, ¿no? Esta imagen puede ser cambiada de acuerdo incluso al contexto, ¿no?, de cada unidad educativa, de cada población, de cada municipio. Entonces podemos tener una imagen diferente, ¿no?, para que los estudiantes puedan referirse a esta imagen como algo conocido, como algo del contexto, ¿no? Entonces, esta se propone de la siguiente forma, ¿no? Tenemos puntos determinados, ¿no?, con números, y de los cuales vamos a ir recorriendo una tras otra, de acuerdo a la instrucción, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿cuántos metros son si recorremos los puntos 1, 3, 4, 5 y 7? ¿No? Acá nos pregunta la distancia en metros, pero previamente tenemos que tener ya establecido, ¿no?, cuál es la distancia del punto 1 al punto 2, por ejemplo. Eso ya tiene que estar establecido. Del punto 2 al punto 3 también, ¿no? Entonces, esos datos tenemos que proporcionar para que los estudiantes vayan a resolver este problema de la siguiente manera, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es trazar un recorrido, ¿no? Vamos a trazar un recorrido. Dice del punto 1 al punto 3. Entonces, tenemos el recorrido del punto 1 al punto 3, ¿no? Luego dice al punto 4. Trazamos un recorrido, al punto 4, ¿no? Vamos a trazar entonces del punto 3 al punto 4, ¿no? Del punto 4 al punto 5, del punto 5 al punto 7. Entonces, ¿cuál es la distancia, ¿no?, en metros, ¿no?, todo este recorrido que se ha realizado? Entonces, esa es una actividad que se puede realizar en un mapa como este, una imagen como esta, con datos que necesitamos saber, ¿no?, distancias. Otra pregunta dice, ¿no?, ¿cuál es la ruta más corta para llegar del punto 1 al punto 7? Entonces, los estudiantes irán pensando, ¿no?, ¿cómo puedo hacer
para llegar del punto 1 al punto 7, pero de la manera más rápida, ¿no? Entonces seguramente muchos van a responder de la siguiente forma, ¿no? La forma más rápida siempre es, ¿no?, la línea recta, ¿no? La línea recta es la ruta más corta, ¿no?, entre un punto y otro. Entonces esta sería la respuesta, pero otros pueden tomar otras rutas. Por ejemplo, pueden decir que quiero ir por el 5 y luego ir al 7, o también, ¿no?, otra ruta puede ser del punto 1 al punto 6, del punto 6 al punto 7, pero sin embargo acá la pregunta dice, ¿no?, ¿cuál es la ruta más corta? Entonces vamos a ver que la ruta que está trazada en azul es la más corta en distancia, ¿no? Entonces de esa forma vamos respondiendo lo que es las preguntas a esos problemas, ¿no? Otra, ¿cuál es la ruta más larga empezando del punto 3 hasta llegar al punto 7? Entonces acá también nos da una amplia posibilidad, ¿no? La ruta más larga, entonces puedo hacer del punto 3 al punto 2, del punto 2 al punto 1, del punto 1 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 7. Entonces la ruta que ellos elijan, ¿no?, verá cuál es la que le lleva más tiempo o más distancia, ¿no? En este caso, cuál es la ruta más larga, dice, ¿no? Entonces ellos verán todas esas posibilidades que tienen en cuanto a rutas, ¿no? Recorrer rutas y tener puntos específicos. Entonces ahí las posibilidades. Y por último, ¿cuántas posibles rutas hay para llegar del punto 2 al punto 7? ¿No? Lo mismo, ¿no?, del punto 2 al punto 7. ¿Cuántas rutas posibles? He trazado una, ¿no?, que es directamente del 2 al 7, pero puede haber pasando por el 1, pasando por el 6, por el 5, por el 3, por el 4. O sea, lo que el estudiante va a hacer es trazar, ¿no?, cuántas posibilidades de rutas existen, diferentes, ¿no? Diferentes, eso tenemos que tomar en cuenta. Rutas diferentes. Entonces esta actividad es bastante interesante, hace que el estudiante vaya a pensar lógicamente y responder estas preguntas, además de tener el dato de las distancias entre puntos, ¿no? Tenemos la posibilidad de trabajar la habilidad que es el pensamiento lógico, ¿no?, recorriendo rutas. Otra actividad, que está relacionado también con la actividad diaria que tal vez realizamos, es el uso del cajero automático, ¿no? Entonces, para va a requerir una elaboración de este material como es el cajero automático, ¿no? Entonces, la elaboración de este material que tiene que ser semejante a un cajero automático, ¿no? Y tiene que tener las funciones, o por lo menos, ¿no?, asemejarse a las funciones que realiza un cajero automático, que es, ¿no?, recoger dinero, retirar, depositar, etcétera, ¿no?, con el uso de una tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta es la posibilidad que se hace para trabajar lo que es la magnitud o el sistema monetario, ¿no? En el sistema monetario trabajamos con este material, lo que va a requerir tal vez un poco más de esfuerzo en cuanto a su elaboración, ¿no?, del cajero automático, y también hacer que tenga las funciones o se asimile, ¿no?, a las funciones que realiza un cajero automático. Entonces aquí una posibilidad también para trabajar magnitudes. Bueno, ya hablando de múltiplos y submúltiplos, ¿no? Entonces este trabajo lo podemos desarrollar de la siguiente forma, ¿no? Para los cursos más superiores, ¿no?, necesitamos saber la conversión de magnitudes.
¿no? Sabemos que la magnitud del tiempo, por ejemplo, es el segundo. Para la magnitud de la capacidad es el litro, para la masa el gramo, para la longitud el metro. Pero esta magnitud es muy limitada. ¿En qué sentido? Cuando tengo que realizar mediciones bastante grandes, entonces tengo dificultad. Puedo realizar, pero me va a provocar dificultad porque esta tiene limitaciones, ¿no? O también lo contrario, ¿no? Cuando tengo que medir objetos bastante pequeños, entonces esta magnitud del metro tampoco es muy útil. Entonces necesito submúltiplos del metro, ¿no? Para poder determinar esa medida con más precisión, ¿no? Entonces para ello trabajamos estas tablas, ¿no? De magnitudes. Acá tenemos, ¿no? Para ir comprendiendo lo que es los múltiplos y submúltiplos, lo que hacemos es asimilar a una escalera, ¿no? O unas gradas, entonces donde vamos a ir subiendo, entonces se incrementa también el valor, ¿no? El valor de esa magnitud, ¿no? Tenemos en la parte central el metro, vamos subiendo, el decámetro ya, ¿no? Es mayor al metro, el hectómetro también, el kilómetro mucho mayor, ¿no? Y para reducir tenemos el decímetro, centímetro, milímetro, ¿no? Medidas muy pequeñas que nos permiten poder trabajar para poder determinar esas longitudes bastante pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esas transformaciones, ¿no? Para subir los escalones lo que hacemos es dividir, ¿no? Esa magnitud entre 10, ¿no? Si tenemos 10 milímetros, entonces voy a dividir esos 10 milímetros entre 10 para obtener esa magnitud en centímetros, ¿no? Entonces 10 milímetros dividido entre 10 es 1, ¿no? Entonces tengo 1 centímetro, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es dividir, ¿no? En cambio, lo contrario, ¿no? Para poder obtener un submúltiplo, voy bajando las gradas, entonces voy multiplicando, ¿no? En este caso estoy en los centímetros, tengo 1 centímetro, quiero obtener esa medida en milímetros, entonces voy a multiplicar por 10, 1 centímetro por 10, entonces es 10, ¿no? 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Entonces de esa forma puedo obtener cualquiera de esos datos en la magnitud, tanto múltiplos o submúltiplos del metro. Lo propio ocurre, ¿no? Con la magnitud de la masa, ¿no? Que tengo como unidad principal el gramo, ¿no? Múltiplos decagramo, hectogramo, kilogramo, submúltiplos decigramo, centigramo, miligramo, ¿no? Igual, cuando tengo objetos que tengo que pesar son bastante pequeños y en peso y en masa son bastante pequeños, entonces estos necesito submúltiplos para tomar esa medida, ¿no? Entonces lo propio, para trabajar múltiplos submúltiplos utilizamos este esquema de la grada. Para transformar de una unidad a otra, si es hacia arriba, entonces voy a dividir entre 10, y si es hacia abajo voy a multiplicar por 10, ¿no? Entonces es la misma lógica. La capacidad lo propio, ¿no? Entonces utilizamos la misma gráfica de la grada, donde subiendo la grada podemos encontrar una unidad transformada, dividiendo entre 10, y bajando una unidad transformada multiplicando por 10, ¿no? Entonces ahí tenemos múltiplos y submúltiplos, en este caso del litro. Otra actividad para ir ya comprendiendo esto, bueno, el ejemplo puede ser para niños de cuarto, quinto, sexto, donde ya manejan ellos los múltiplos y submúltiplos, ¿no? En este caso tenemos para trabajar las medidas de peso, ¿no? ¿Qué dice? El laberinto, ¿no? El laberinto consiste, como todo laberinto, ¿no? Ingresar por una parte, que esa es la entrada, y salir del laberinto, ¿no? Justamente por la salida, ¿no? Entonces tenemos diferentes caminos para recorrer dentro del laberinto, y dependiendo a la instrucción que nos den,
vamos a elegir el camino más adecuado. Por decir, nos dice que obtengamos, recorriendo todo el laberinto, el peso, el menor peso, por decir, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuál de ellos nos conviene recorrer y cuál de ellos no, ¿no? Entonces eso. O también puede ser al contrario, ¿no? La ruta o el camino del laberinto que me permita obtener el mayor peso posible, ¿no? También esa posibilidad puede haber y vamos recorriendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces esta posibilidad nos da para trabajar el pensamiento lógico matemático relacionada a las medidas del tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, a las medidas de peso en este caso, ¿no? Medidas de peso. Lo que se hace es seleccionar de acuerdo a la posibilidad que tengo y elegir el camino más adecuado. Similar actividad se puede hacer con otra magnitud, ¿no? En este caso la capacidad. Entonces la capacidad voy a trabajar con la actividad del laberinto haciendo recorridos de acuerdo a la instrucción que me diga, ¿no? La menor capacidad o la mayor capacidad, ¿no? Entonces de acuerdo a ello voy a ir recorriendo. A la vez estoy reforzando lo que es el conocimiento de transformación de unidades, ¿no? Transformación de unidades para determinar cuál es la ruta que más me conviene seguir, ¿no? Para salir hasta salir del laberinto. Bueno, dentro de las medidas y magnitudes tenemos esta actividad, ¿no? Estimación de medidas, ¿no? Estimación, ¿a qué se refiere? Estimación, una actividad que hace un cálculo aproximado, ¿no? Un cálculo aproximado, rápido y razonable. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a lanzar una pregunta y a la pregunta el estudiante, a partir de los conocimientos que tiene, va a emitir una respuesta, ¿no? Una respuesta, y este va a ser la respuesta aproximada, rápida y razonable. ¿Razonable por qué? Porque no puede dar cualquier resultado al azar, ¿no? Entonces tiene que ser lo más próximo posible al resultado verdadero. Entonces a eso se refiere que debe ser razonable la respuesta que se dé, ¿no? Entonces podemos tener estimaciones en las magnitudes de tiempo, de longitud, masa, capacidad y el sistema monetario también, ¿no? Vemos algunos ejemplos, ¿no? Una pregunta, les decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de tu casa a la unidad educativa? Entonces esta me da la posibilidad de trabajar la medida o la capacidad de tiempo, ¿no? Respecto a la distancia incluso, ¿no? A la distancia y características que me permiten determinar ello. Entonces de acuerdo a la distancia que se encuentra de la casa a la unidad educativa y del medio de transporte en el que llega, entonces responderá, ¿no? Entonces demorará 15 minutos, 5 minutos, los que están más cerca, ¿no? Media hora, los que están más lejos, y los que están muy lejos, una hora, etcétera, ¿no? Entonces ahí una actividad que se desarrolla la estimación a partir de la lógica, del pensamiento lógico y también, ¿no? Trabajar esta capacidad que es el tiempo. Y otra, ¿cuánto pesa tu mochila los días de ramas técnicas, ¿no? Hacemos diferencia de los días comunes, ¿no? En ramas técnicas seguramente llevan algún otro material extra, por lo que la mochila va a cambiar de peso, ¿no? Entonces acá vemos que tenemos una información a partir de el peso de las mochilas, ¿no? Otro, ¿cuánto dinero necesitas para organizar un desayuno para todo el curso? Acá igual. Entonces para dar un dato razonable, ¿no? Un dato aproximado, lo que tenemos que hacer es el análisis de varias características,
¿no? Cantidad de estudiantes, qué es lo que se va a servir, etcétera, etcétera, para poder dar un costo aproximado, ¿no? Y así tenemos muchas otras preguntas que podemos plantear a nuestros estudiantes para que ellos vayan respondiendo. Y por último, ¿no? Tenemos los problemas de medidas, donde vamos a relacionar lo que son las imágenes con los datos que se tiene ahí, ¿no? Los datos que se tiene para poder determinar, ¿no? Y resolver las preguntas respectivas, ¿no? Entonces, acá tengo dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿no? En la imagen de la izquierda dice: rodea las unidades necesarias para llenar el recipiente. Entonces tenemos recipientes pequeños por un lado y un recipiente más grande por otro, ¿no? Entonces estoy trabajando medidas de capacidad y hago esa comparativa, ¿no? ¿Cómo puedo llenar ese recipiente grande? ¿Con cuántas botellas en la primera línea, ¿no? Tengo un recipiente de 5 litros y tengo también, ¿no? Tengo recipientes pequeños de 1 litro. Entonces, ¿cuántos serán necesarios? ¿No? ¿Cuántos serán necesarios? Entonces iré marcando los que son necesarios, ¿no? Son 5 necesarios, entonces marco, ¿no? Rodea, dice, las unidades necesarias para llenar el recipiente. Entonces estoy trabajando de manera lógica, estoy respondiendo a aquella pregunta a partir de imágenes que tengo, ¿no? Abajo dice: tengo un recipiente de 2 litros y unos otros recipientes pequeños de medio litro. ¿Con cuántos recipientes de medio litro puedo completar ese recipiente más grande? Entonces voy a marcar, ¿no? Voy a marcar los recipientes necesarios para completar el recipiente mayor. Y así sucesivamente el siguiente también, ¿no? Y el subsiguiente. Entonces tenemos de esa forma esa actividad. Y por otro lado tenemos comparativas en una balanza, ¿no? En este caso ya estamos viendo la medida o la magnitud de capacidad, no, perdón, la de peso, ¿no? Por un lado, en la parte superior tengo datos informativos, ¿no? Una moneda que pesa 10 gramos, unas gafas 24 gramos, unas llaves 42 gramos, un recipiente de líquidos 30 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso, ¿no? ¿Cuál es el peso acá, ¿no? ¿Cuál es el peso en esta balanza, por ejemplo? Tengo 2 recipientes y por el otro lado tengo 2 monedas y unas gafas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso de ambos? O en cada una de las balanzas, ¿no? Porque está nivelada. O tal vez algunas tienen el peso mayor, ¿no? Si hacemos comparativa, entonces podemos decir que tengo por un lado 60 gramos, porque tengo 2 botellas, 2 recipientes, ¿no? Con esta información que tengo, ¿no? Entonces de 30 gramos. Y por el otro lado tengo 2 monedas que pesan 10 gramos cada una, 20, ¿no? Y unas gafas que tienen el peso de 24 gramos. Sumados ambos tengo un total de 44 gramos, ¿no? Entonces, ¿dónde se debe inclinar la balanza? ¿Dónde es el peso mayor, ¿no? También hago ese tipo de comparaciones para poder determinar los pesos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Rodea el lado de la balanza que pesa más. Entonces, rápidamente, ¿no? Haciendo esa comparativa, voy a marcar esta, ¿no? Esta es la que pesa más. Y acá lo mismo, ¿no? Voy comparando. Tengo 42 más 30, ¿no? 30, 72. Acá tengo 10 y 10, 20, 20, 40, 60, 68, ¿no? Donde tengo más peso. Entonces voy marcando, ¿no? Entonces de esa forma voy indicando, haciendo referencia tanto a la lógica como a la información que tengo, ¿no? Y también estoy trabajando a la vez
las medidas de peso. De esa forma, entonces vamos a ir trabajando en nuestras actividades con nuestros estudiantes.